Desde luego la Unión Europea reaccionó de manera relativamente lenta. Decimos relativamente lenta porque las malas decisiones no coordinadas de algunos de los países de la Unión Europea tuvieron lugar sobre todo en marzo. El primer mes, cuando estalla toda la situación, vimos situaciones en las que los países de la Unión Europea no se coordinaron para cerrar las fronteras, por ejemplo, no se coordinaron para determinar qué tipo de decisiones tomaban unos o tomaban otros, y desde luego en un lugar en el que el movimiento es constante, es continuo, esa coordinación tenía que haber sido mucho más activa. Además, el Centro Europeo a finales de febrero, a principios de marzo, no detectó todo lo que ocurría, lo detectó cuando ya llegó marzo. Y por eso decimos que reaccionó de forma algo lenta. Algo lenta porque para unir a 27 países, que ya a partir de marzo la Comisión Europea se pusiese de acuerdo con todos los estados y tomasen la clara decisión de que había que coordinarse para aprovisionarse en los medios que más necesitábamos, que eran los EPIs, las mascarillas, y ya a principios de marzo se hiciese una compra conjunta de toda la Unión Europea, además de la compra que hacían los países. O que ya en marzo se tomase la primera decisión esencial en la ayuda económica a la Unión Europea, que fue la del Banco Central Europeo, cuando Christine Lagarde, al principio, una primera decisión un poco errónea, no se mostró totalmente activa para poder comprar deuda si era necesario, y después ya, a principios de abril, ya empezó a comprar deuda de los países, y eso supuso que, por ejemplo, España, su deuda que había subido del 70 al 150 bajase. Yo creo que a partir de abril ya tomó decisiones más conjuntas. Ahora es cuando estamos en el momento esencial para saber el volumen de la ayuda que toda la Unión Europea, que los 27 países de la Unión Europea, nos vamos a dar a todos, en qué sentido y con cuánta cantidad. Tenemos un problema, y es que el propio Tratado de la Unión Europea establece que la Unión Europea en materia sanitaria tiene competencias para apoyar la competencia sanitaria que tienen los Estados, que es lo que conocemos, ¿no? Son los Estados los que toman las decisiones esenciales. Y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado nos dice que la Unión Europea podrá tomar medidas para coordinar la actuación de los Estados en situaciones, precisamente lo cita, de pandemias. Tengamos en cuenta que el tratado es un tratado de 2007, ¿no? Negociado entre 2005 y 2007, y la Unión Europea preveía que podría ocurrir una pandemia, pero a nivel coordinación. A partir de ahí son los Estados los que tienen que tomar la decisión de que esa coordinación es necesaria, hasta dónde llega la coordinación, pero los Estados en principio son soberanos para poder tomar medidas diferentes de unos Estados a otros. Por ello, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no le da competencias a la Unión Europea para centralizar ese tipo de medidas. Se la da para coordinar y tomar medidas para ayudar. Pero siempre, muy claramente lo dice el Tratado, teniendo en cuenta que son los Estados de la Unión Europea los que tienen esas competencias. Debemos tener en cuenta que el PIB de todo el mundo ha bajado y que ha caído en algunos países 10 puntos, eso lo hemos visto en España, o 12 puntos, 14 puntos. Y eso ha pasado prácticamente en todo el mundo. Algunos países más, otros países menos. Es decir, esa caída del PIB, esa menor riqueza que tienen todos los estados, está claro que es una situación sobre la que ya vive la Unión Europea. Pero sí, si la pregunta es, ¿la Unión Europea tiene músculo financiero para ayudar a los países que peor lo están pasando para salir de esta crisis? Sí, claramente sí. Y si se toman las medidas que ha propuesto la Comisión Europea, serán unas medidas absolutamente desconocidas hasta ahora, incluso para los europeístas que más queríamos avanzar desde siempre. Vamos a resumirlo en tres lugares fundamentales. Primero, el presupuesto. Siempre se ha tenido una gran discusión de que el presupuesto de la Unión Europea es en torno al 1% y es un presupuesto muy pequeño. Los estados que no querían evolucionarlo mucho lo querían limitar, el Parlamento generalmente siempre lo ha querido ampliar. Pues la primera decisión que ha propuesto el Parlamento y que ha tomado la Comisión y que el Consejo tiene que aceptar es intentar establecer el margen del presupuesto de la Unión Europea para los siguientes años global, para la ayuda a los países, cercano al 2%. Eso es casi duplicarlo. O sea, duplicar un presupuesto. Pensemos lo que significaría para España poder duplicar el presupuesto que tiene España. Segundo, en cuanto a las ayudas para poder salir de la peor situación de la crisis, que es la ayuda que ha prestado el Banco Central Europeo.
A mí, como yo soy jurista, no economista, por lo menos me gusta ir a los números básicos. El PIB, la riqueza española es 1,2 billones de euros. Todo el gasto del presupuesto de España en un año es 500.000 millones de euros. Todo el gasto global, 500.000 millones de euros. Pues el Banco Central Europeo ha puesto sobre la mesa 750.000 millones de euros para comprar deuda de los países que peor lo están pasando. Hablan de que este año ha podido comprar deuda de España por 120.000 millones de euros. ¿Qué significa eso? Que cuando España ha necesitado endeudarse, y se está endeudando más, evidentemente, por esta crisis, porque la economía está parada, las empresas y los ciudadanos están parados en su economía y pagan menos impuestos, pero el Estado tiene mucho más gastos. Pues ese gasto que está teniendo que asumir ahora, si no llega a ser por la Unión Europea, no lo hubiese podido asumir. Y por lo tanto, en este otoño podrá llevar a cabo políticas de recomposición de lo social, pagar los ERTE, de lo económico, ayudar a las empresas con las ayudas que pueda, con estos planes que hemos visto para el turismo y demás. Y por último, sobre todo, de pagar los medios sanitarios que necesitemos para esa última parte de la salida de este año. Y por último, la tercera de las propuestas es el famoso fondo de 750.000 millones de euros del que podemos hablar. Ese fondo ha llevado a cabo una idea que hasta ahora nunca se habían planteado de forma factible los estados de la Unión Europea. Y es que todos pongan un dinero que casi llega al presupuesto de la Unión Europea de los próximos 7 años. Un dinero que casi llega a los 1.000 millones de euros. Es decir, 750.000 millones de euros. Que pongan un dinero ahí y que ese dinero se va a pagar con deuda de la Unión Europea que va a emitir a partir de los siguientes, a partir de 3 años, de los siguientes 15, 20 años están decidiendo eso. Eso nunca se había planteado. Todos los europeos vamos a ir poniendo dinero cada año para pagarle a quienes más lo sufren. Y los números son para mí muy importantes. De 750.000 millones de euros, la propuesta de la Unión Europea es que, vamos a hablar siempre quizás de los contrapesos, ¿no? Holanda, el famoso país que más pegas o que más reticencia está poniendo a ver cómo se plasma ese dinero. De 750.000 millones de euros, Holanda recibe 8.000. España 140.000. Es decir, las dimensiones son muy claras. Los 27 países reciben, Polonia 68.000, Francia 40.000, Italia, que más recibe, 170.000. Son dimensiones absolutamente desconocidas hasta ahora. Si ese plan se lleva a cabo, la potencia financiera que está poniendo la Unión Europea para ayudar a los países que más lo estamos sufriendo ahora mismo en la pandemia era absolutamente desconocida y yo no voy a decir que inimaginable, pero desde luego es un salto de solidaridad y de cohesión que nunca había dado la Unión Europea hasta ahora. Nadie se plantea vetar esta situación. Lo que planteamos es ver cómo se da el dinero, cómo se justifica, ir en las líneas que ahora quiere la Unión Europea. Pero me parece que es lo mínimo que se puede pedir. Todos vamos a poner un fondo común para ayudar a los países. Bueno, pues simplemente acreditemos claramente en qué se gasta eso, que es salir de esta pandemia, es decir, sanitario y social, y además salir en la línea en la que busca la Unión Europea. Y yo creo que son líneas que todos hemos admitido como absolutamente consensuadas, que es una Europa más verde, nos estamos cargando el mundo si no seguimos por esa línea, eso está claro, que es una Europa más digital, hemos visto que ahora lo hemos hecho porque es necesario, pero tenemos que competir en ese mundo digital en el que China y Estados Unidos nos llevan una gran ventaja, y por último, una Europa más social, que ya lo decía la Comisión Europea en sus líneas básicas, y una Europa más democrática. Todo eso es fundamental ponerlo sobre la mesa y tenerlo en cuenta. Ahora incluso se está hablando de que Hungría podría vetarlo si la condicionalidad llega a ese principio democrático, ¿no? O sea que, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún problema y sí que vemos que los vetos pueden llegar si nos obligan a hacer recortes que serían malos para la gente. Yo creo que todo eso queda claro y ese salto es fundamental. Esperemos, como siempre dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Esperemos que en los detalles, yo creo que la filosofía va a llegar a buen puerto, pero esperemos que en los detalles no se perjudique mucho ese plan. Yo creo que seguir en la línea que inició, yo creo que muy interesantemente,
Mogherini, la última alta representante, y en la que ahora creo que con mucha determinación y por su peso político previo también sigue Josep Borrell. La Unión Europea tiene que tener su línea propia en política exterior, tener muy claro que los principios democráticos, que los principios del libre comercio, que los principios del respeto a los derechos fundamentales de los más necesitados, que el hecho de ser la gran potencia, que lo ha sido siempre desde hace más de 30 años, de la cooperación internacional para el desarrollo, son principios fundamentales que debe mantener a toda costa, a pesar de que, como comenta, la Unión Europea en general va a recibir, no sé si decir graves ataques, pero por lo menos líneas de pensamiento muy diferentes. Líneas de pensamiento muy diferentes en Estados Unidos, como hemos comentado, basada en el America First y en la limitación de ese libre cambio. Pues yo creo que la Unión Europea tiene que seguir potenciando ese libre cambio con los países que están por ello. Hay grandes potencias que lo han firmado esos tratados últimamente con la Unión Europea, como son Corea del Sur, como son Canadá, potencias económicas importantes que pueden provocar que sí que ese libre cambio se vea que es la línea para mejorar el progreso y mejorar la economía de los países. Defender claramente, mediante todos los instrumentos en la mano, por supuesto los tecnológicos, los inmediatos, pero también los legales, el Estado de Derecho y la libertad, que viene atacada, como hemos visto ahora por los trolls, bueno, sobre todo de Rusia, y ponerse ante China, vigilante a esa situación de dominio económico geoestratégico que China está intentando llevar a cabo en Latinoamérica, como ya lleva tiempo, en África, que lleva tiempo dentro, y ahora hemos visto que ha puesto sus ojos en otros países con los que no tenía tanta relación, como Irán o como el Asia más cercana suya, ¿no? Para intentar tener esa mayor influencia en su zona cercana. Yo creo que mantener la línea de forma determinante y determinada, y eso va a provocar tensiones, pero las tensiones van a ser inevitables, ¿no? El mundo es el que es, casi cuando se firmó el Tratado de Lisboa nunca hubiésemos podido pensar que hubiésemos tenido un presidente en Estados Unidos, que es lo que nos enseña, que tenemos un presidente en Rusia que ahora mismo se ha alargado en el tiempo en su visión de poder, con lo que eso significa, o que hace un año el país más la gran potencia más cercana a la Unión Europea hubiese sido China, cosa que ahora parece que va evolucionando. Eso nunca nadie lo hubiese podido pensar cuando se firmó el Tratado de Lisboa. Así que yo creo que tenemos los instrumentos para seguir en esa línea con la línea propia. Y yo creo que la Unión Europea lo ha hecho y ha tenido cierto éxito. Me refiero, se ha posicionado claramente, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí. E Israel, aún con la ayuda y el apoyo de Estados Unidos, cuando ha intentado tomar los pasos, estos últimos, por ejemplo, de Jerusalén o la definitiva toma de los territorios que hasta ahora han sido palestinos en Cisjordania, lo ha paralizado, porque sabe que las consecuencias geopolíticas, estratégicas, económicas de tener a la Unión Europea claramente en contra y a la ONU no son pocas. Y yo creo que en esas líneas la ONU es un apoyo para la Unión Europea. Prefiero, son líneas que sigue la ONU en contra o en oposición a las grandes líneas de otras superpotencias como Rusia o como Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hay que seguir marcando la línea propia. Va a haber tensiones, porque va a haber tensiones. Yo creo que es evidente, todos conocemos que hay un impasse ahora hasta las elecciones estadounidenses de noviembre de este año, porque evidentemente el resultado puede cambiar muchas cosas respecto al futuro. Pero yo creo que hay que seguir manteniendo la línea propia. Y yo creo que Borrell ha demostrado que en eso no le va a temblar la mano y va a seguir manteniendo la línea propia de la Unión Europea, diciendo las cosas como las tiene que decir, como lo ha hecho esta misma semana, y poniéndose del lado, creo yo, claro, de la democracia, como comentábamos, del liberalismo, del respeto a los derechos humanos y del librecambismo, ¿no? Yo creo que esos son, y de la cooperación para el desarrollo. Esos son los 5 ejes fundamentales de la política de la Unión Europea en el mundo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.